¿Sabías que existe una ciudad que Dios incineró completamente en solo unas horas, y que los mismos síntomas que llevaron a esa destrucción total están apareciendo exactamente ahora en nuestro mundo? Hermanos, lo que voy a revelarte en los próximos 59 minutos cambiará para siempre tu perspectiva sobre los tiempos que estamos viviendo. Porque Sodoma y Gomorra no fueron simplemente dos ciudades antiguas que desaparecieron de la historia. Fueron una advertencia profética para la humanidad de los últimos días. En Génesis 19, la Biblia nos describe con detalles escalofriantes cómo el fuego divino descendió del cielo y borró del mapa estas metrópolis en cuestión de horas. Pero aquí está lo que te va a impactar. Cada síntoma, cada señal, cada comportamiento que precedió a esa destrucción divina está manifestándose de manera alarmante en nuestras sociedades modernas. ¿Has notado cómo la violencia se ha normalizado? ¿Cómo los valores morales están siendo invertidos públicamente? ¿Cómo quienes defienden la verdad bíblica son perseguidos y silenciados? Estas no son coincidencias. Son las mismas condiciones exactas que existían en Sodoma antes del juicio final. Pero aquí viene lo más perturbador. Así como hubo señales específicas antes de la destrucción, también hubo una oportunidad de escape. Lot y su familia recibieron una advertencia urgente, un llamado desesperado a salir antes de que fuera demasiado tarde. Hoy, después de años estudiando las Escrituras y observando las señales proféticas, puedo decirte con total certeza que estamos viviendo ese mismo momento crítico. Las señales están aquí, las advertencias están sonando, y el tiempo de decisión ha llegado. Durante la próxima hora, vamos a analizar cada paralelismo bíblico, cada señal profética y cada síntoma actual que confirma que estamos en los días de Sodoma. Pero más importante aún, te voy a mostrar exactamente cómo escapar del juicio que viene, porque Dios siempre provee una salida para los suyos. No apagues este video. Tu vida espiritual podría depender de lo que estás a punto de descubrir. Hermanos, imaginen por un momento la última noche de Sodoma. Las calles bullían de actividad, los mercados funcionaban normalmente, las personas vivían sus vidas cotidianas sin la menor sospecha de que en pocas horas todo sería reducido a cenizas y devastación total. Pero ¿sabes cuál es el detalle más escalofriante de esta historia? Que ellos creían que era solo una noche más. La Biblia nos revela en Génesis 18 que el pecado de estas ciudades había llegado a ser muy grave delante de Dios. La palabra hebrea utilizada aquí es kabed, que significa literalmente pesado o insoportable. El pecado había alcanzado un peso tal que la balanza divina ya no podía sostenerlo más. Era el punto de no retorno espiritual. Pero aquí está lo que necesitas entender. No fue un solo acto el que desencadenó el juicio, sino la acumulación sistemática de transgresiones que se normalizaron en esa sociedad. La violencia se había vuelto entretenimiento, la perversión se había convertido en cultura, y la maldad se había institucionalizado como estilo de vida. Ezequiel 16:49 nos da una descripción exacta de sus pecados: soberbia, saciedad de pan, abundancia de ociosidad. No solo hablamos de inmoralidad sexual, sino de una sociedad completamente corrompida en todos sus niveles, una civilización que había perdido toda brújula moral y espiritual. Hoy vemos estas mismas condiciones replicándose a escala global, sociedades enteras normalizando lo que Dios abomina, sistemas de justicia pervirtiendo la verdad, y generaciones completas creciendo sin temor de Dios. La pregunta no es si estamos viviendo los días de Sodoma. La pregunta es, ¿cuánto tiempo nos queda antes de que se agote la paciencia divina? Y precisamente en esa última noche de Sodoma, cuando todo parecía normal, fue cuando llegaron los enviados celestiales. ¿Te has preguntado alguna vez por qué Dios envió a sus ángeles en forma de hombres comunes y corrientes? Génesis 19:1 nos dice que llegaron a Sodoma al anochecer, cuando Lot estaba sentado a la puerta de la ciudad. No vinieron con trompetas celestiales ni manifestaciones sobrenaturales visibles. Llegaron como extraños necesitando hospedaje. Este detalle es profundamente revelador, porque nos muestra cómo Dios prueba el corazón de las sociedades, a través de cómo tratan al forastero, al necesitado,
al vulnerable. La hospitalidad era considerada sagrada en las culturas antiguas, un reflejo directo del carácter moral de una persona y su comunidad. Lot inmediatamente reconoció algo especial en estos visitantes y los invitó urgentemente a su casa. Pero aquí está el contraste devastador. Mientras Lot mostraba hospitalidad divina, el resto de la ciudad mostró su verdadera naturaleza. Los hombres de Sodoma, desde el joven hasta el viejo, todo el pueblo junto, rodearon la casa exigiendo entregar a los huéspedes para abusar de ellos. Observa la progresión. Primero llegó la curiosidad, luego la exigencia, después la violencia y finalmente la amenaza directa. Cuando los ángeles fueron protegidos, la multitud se enfureció aún más. ¿Te suena familiar este patrón? Es exactamente lo que vemos hoy, cuando los valores bíblicos son defendidos públicamente. La sociedad moderna ha perdido el concepto de hospitalidad sagrada y respeto por lo divino. Los mensajeros de Dios hoy son ridiculizados, perseguidos y silenciados. Los valores que representan son atacados sistemáticamente por multitudes enardecidas que exigen conformidad total con su agenda corrupta. Pero hubo algo más perturbador esa noche. Los ángeles tuvieron que cegar a la multitud para detener su violencia, y aún así siguieron buscando la puerta. Hermanos, lo que sucedió esa noche en las calles de Sodoma revela el nivel más bajo al que puede descender una civilización. Cuando la violencia se vuelve colectiva, pública y sin vergüenza alguna. Pero aquí está lo que te va a impactar. No fueron solo unos pocos criminales, sino toda la población masculina de la ciudad, desde los más jóvenes hasta los ancianos. Génesis 19:4 es específico. Todo el pueblo junto participó en este acto de violencia masiva. Esto nos muestra que la corrupción había alcanzado cada fibra del tejido social. No había voces disidentes, no había quien defendiera lo correcto, no había temor alguno a las consecuencias. La maldad se había vuelto la norma cultural aceptada. Observa el escalamiento de la violencia. Comenzó con demandas, siguió con amenazas, luego con intentos de derribar la puerta, y culminó con la promesa de hacer cosas peores a Lot que a sus huéspedes. Es el patrón clásico de una sociedad que ha perdido completamente sus límites morales. ¿Te das cuenta de que estamos viendo exactamente este mismo fenómeno hoy? Multitudes violentas en las calles, exigiendo conformidad total, atacando a quienes defienden valores tradicionales, derribando símbolos de fe y moralidad. La violencia se ha normalizado como forma de protesta legítima, y quienes se oponen son amenazados con consecuencias peores. Lo más escalofriante es que los ángeles tuvieron que usar poder sobrenatural para detener a esta multitud. Los hirieron con ceguera, pero incluso ciegos seguían buscando desesperadamente la puerta para continuar su violencia. Esto revela que el mal había llegado a un nivel de posesión total, donde ni siquiera un milagro divino podía detener su sed de destrucción. Y fue precisamente en este momento de caos total cuando los ángeles revelaron a Lot la verdadera razón de su visita. Hermanos, aquí necesitamos hacer una pausa y analizar profundamente el personaje más complejo de esta historia, Lot. Porque él representa a millones de creyentes que viven hoy exactamente en su misma situación trágica. Era un hombre justo. La Biblia lo confirma en 2 Pedro 2:7. Pero había cometido el error fatal de establecerse en territorio enemigo. ¿Recuerdas cómo llegó Lot a Sodoma? Génesis 13 nos cuenta que Abraham le dio a elegir la tierra, y Lot alzó sus ojos y vio toda la llanura del Jordán, que toda ella era de riego. Eligió basándose en la prosperidad material, en las oportunidades económicas, en lo que parecía más conveniente para su futuro financiero. Pero hay un detalle escalofriante. Antes que Jehová destruyese a Sodoma y a Gomorra, Lot sabía exactamente dónde se estaba metiendo. No era ignorancia, era cálculo. Pensó que podría mantener su fe mientras disfrutaba de los beneficios de vivir en una sociedad corrupta. Se convirtió en el prototipo del creyente comprometido. Mantenía cierta apariencia de rectitud,
pero había adaptado su estilo de vida al sistema que lo rodeaba. Observa su posición social. Estaba sentado a la puerta de la ciudad, lo que indica que tenía un cargo público, probablemente como juez o consejero. Había alcanzado estatus, influencia y prosperidad material. ¿Pero a qué precio? Su testimonio se había diluido, su autoridad espiritual se había evaporado, y su propia familia había perdido el respeto por sus convicciones. Cuando intentó advertir a sus yernos sobre el juicio venidero, les pareció como que se burlaba. Años de compromiso habían destruido su credibilidad. Había ganado el mundo, pero había perdido su influencia para el reino de Dios. Si esta descripción te está incomodando, es porque el Espíritu Santo te está hablando. Dale like a este video y suscríbete para que más personas reciban esta palabra urgente que necesitan escuchar. Y precisamente cuando Lot había perdido toda autoridad espiritual, Dios tuvo que levantar a otro intercesor. ¿Sabías que antes de la destrucción de Sodoma, ocurrió una de las negociaciones más intensas entre Dios y el hombre en toda la Biblia? Abraham, viendo el humo que se levantaba hacia el cielo desde la dirección de estas ciudades, había intercedido fervientemente por ellas. Pero lo que pocos entienden es por qué esa intercesión no fue suficiente. Génesis 18, 23, 32 registra esta negociación extraordinaria. Abraham comienza pidiendo misericordia si hubiera 50 justos en la ciudad, luego 45, 40, 30, 20 y finalmente 10. Cada vez Dios accede. No la destruiré por amor a los 10. Pero aquí está el detalle que te va a impactar. Ni siquiera se encontraron 10 personas justas en toda la ciudad. Esto nos revela algo profundo sobre la intercesión. Tiene poder limitado cuando la corrupción ha alcanzado masa crítica. Abraham pudo negociar hasta cierto punto, pero no pudo crear justicia donde no existía. La intercesión puede retrasar el juicio, puede conseguir misericordia temporal, pero no puede forzar el arrepentimiento genuino en corazones completamente endurecidos. Observa que Abraham se detuvo en 10 justos. Los rabinos enseñan que este es el mínimo necesario para formar una congregación, o minyan. Representa el remanente mínimo que Dios necesita para mantener su presencia protectora sobre una región. Cuando ni siquiera ese mínimo existe, la protección divina se retira completamente. Hoy tenemos intercesores poderosos orando por nuestras naciones, pero ¿qué sucede cuando la corrupción supera la capacidad de intercesión? ¿Qué pasa cuando los pecados de una sociedad se vuelven tan graves que ni la oración más fervorosa puede detener el juicio? Abraham descubrió esa noche que hay un límite para la negociación espiritual, y fue exactamente cuando se agotaron todas las opciones de intercesión que Dios declaró el veredicto final. Hermanos, este es posiblemente el momento más aterrador en toda la narrativa de Sodoma, cuando Dios hace el recuento final y no encuentra ni siquiera 10 personas justas en toda la región. Génesis 18:21 registra las palabras divinas: «Descenderé ahora, y veré si han consumado su obra según el clamor que ha venido hasta mí». Era la inspección final antes del veredicto. Pero ¿sabes cuál es el detalle más escalofriante? Dios ya conocía el resultado antes de descender. Él es omnisciente. No necesitaba investigar. Esta visita de inspección era en realidad la demostración final de su justicia perfecta. Estaba estableciendo para toda la eternidad que su juicio sería completamente justo e incontestable. Piensa en esto. En una región que incluía no solo Sodoma y Gomorra, sino también Adma y Seboim, ciudades enteras con miles de habitantes, no se pudieron encontrar ni 10 personas que mantuvieran un estándar mínimo de justicia. Esto no habla solo de inmoralidad sexual, sino de una corrupción sistémica total que había infectado cada institución, cada familia, cada corazón. La palabra consumado en hebreo es kalah, que significa completar totalmente o llegar al final. Su maldad había llegado literalmente al punto de saturación completa. No había espacio para más corrupción, porque ya habían alcanzado el límite máximo posible de rebelión contra Dios. ¿Te das cuenta de que estamos viendo sociedades enteras alcanzando este mismo punto de saturación moral? Naciones donde los justos
son una minoría perseguida, donde los valores divinos son sistemáticamente erradicados, donde la maldad no solo es tolerada sino celebrada públicamente. Cuando Dios no encuentra justos suficientes para mantener su protección, solo queda una opción: la evacuación de emergencia del remanente fiel. Y fue precisamente en ese momento crítico, cuando sonó la alarma de evacuación más urgente de la historia. Hermanos, hay un detalle en Génesis 19:11 que revela algo absolutamente devastador sobre el estado espiritual de Sodoma. Cuando los ángeles hirieron con ceguera a la multitud violenta, estos siguieron buscando desesperadamente la puerta hasta cansarse. ¿Te das cuenta de lo que esto significa? Incluso un milagro sobrenatural no pudo cambiar sus corazones endurecidos. Esta ceguera física era simplemente la manifestación externa de una ceguera espiritual que ya había consumido completamente a esta sociedad. Romanos 1:28 nos explica el proceso. Como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada. Habían rechazado tanto la luz divina que perdieron la capacidad de discernir entre el bien y el mal. Pero aquí está lo más aterrador: esta ceguera no llegó de un día para otro. Fue un proceso gradual de rechazo sistemático a la verdad. Primero ignoraron su conciencia, luego suprimieron la revelación natural de Dios, después ridiculizaron a los mensajeros divinos, y finalmente llegaron al punto donde ni los milagros podían penetrar su dureza espiritual. Isaías 6:9-10 profetizó sobre este fenómeno: oye bien, y no entiendas; mira bien, y no comprendas. Es el juicio más severo que Dios puede imponer: entregar a las personas a su propia ceguera espiritual, donde ven pero no perciben, escuchan pero no comprenden. ¿Reconoces estos síntomas en nuestro mundo actual? Sociedades enteras que rechazan evidencia clara, que llaman bueno a lo malo y malo a lo bueno, que persisten en su rebelión aun cuando las consecuencias son obviamente destructivas. Es la ceguera espiritual masiva, replicándose a escala global. Cuando una sociedad alcanza este nivel de ceguera colectiva, ya no hay tiempo para evangelización masiva ni para reformas graduales. Solo queda una opción desesperada: levántate, toma tu mujer y tus 2 hijas que se hallan aquí, para que no perezcas en el castigo de la ciudad. Génesis 19:15 registra las palabras más urgentes que jamás se hayan pronunciado en la historia humana. No era una sugerencia, no era un consejo piadoso, era una orden de evacuación de emergencia con límite de tiempo fatal: el amanecer. Pero ¿sabes cuál es el detalle que me eriza la piel cada vez que leo este pasaje? Y deteniéndose él, los varones asieron de su mano, y de la mano de su mujer, y de las manos de sus 2 hijas, según la misericordia de Jehová para con él, y lo sacaron y lo pusieron fuera de la ciudad. Lot estaba dudando. Aún con la advertencia divina, aún viendo el poder sobrenatural de los ángeles, seguía vacilando. Esto revela algo profundo sobre el poder del compromiso espiritual. Después de años viviendo en Sodoma, Lot había desarrollado apego emocional al sistema corrupto. Su corazón estaba dividido entre la salvación y sus inversiones terrenales, entre la obediencia a Dios y sus comodidades materiales. Los ángeles literalmente tuvieron que arrastrarlo para salvarlo. La urgencia era total: escapa por tu vida, no mires tras ti, ni pares en toda esta llanura, escapa al monte, no sea que perezcas. Cada segundo contaba, cada momento de demora podía ser fatal. No había tiempo para empacar, para despedirse, para cerrar negocios pendientes. Era huir o morir. ¿Te das cuenta de que estamos viviendo exactamente este mismo momento? Los llamados de salida están sonando por todas partes. Salir de sistemas corruptos, salir de inversiones mundanas, salir de compromisos que nos atan al mundo. Pero como Lot, muchos creyentes están dudando, vacilando, esperando un momento más conveniente. Si sientes que el Espíritu Santo te está hablando sobre áreas de compromiso en tu vida, no ignores este llamado. Dale like para que más personas reciban esta advertencia urgente. Y suscríbete porque los próximos capítulos revelarán exactamente cómo escapar antes de que sea tarde. Pero en medio de esta evacuación desesperada, ocurrió la tragedia más prevenible de toda la historia.
De todos los personajes en esta narrativa apocalíptica, ninguno me rompe más el corazón que la esposa de Lot. Ella había logrado salir físicamente de Sodoma, había sobrevivido a la noche más violenta de la historia, había caminado en medio de ángeles hacia la salvación, y luego se detuvo. Lucas 17:32 nos deja sus palabras más escalofriantes. Acordaos de la mujer de Lot. Génesis 19:26 registra el momento fatal. Entonces la mujer de Lot miró atrás, a espaldas de él, y se volvió estatua de sal. Una sola mirada, un segundo de desobediencia, una decisión aparentemente insignificante que resultó en muerte instantánea. Pero aquí está lo que necesitas entender. Esa mirada reveló dónde estaba realmente su corazón. ¿Por qué miró hacia atrás cuando tenía órdenes específicas de no hacerlo? Porque su cuerpo había salido de Sodoma, pero su corazón nunca lo hizo. Allí había dejado su casa, sus posesiones, su estilo de vida, probablemente amigos y familiares. Su mirada no fue de curiosidad casual, sino de nostalgia profunda, de lamento por lo que estaba perdiendo. La tragedia de la esposa de Lot es que se convirtió en sal precisamente en el punto donde se detuvo. No murió en Sodoma como los malvados, pero tampoco llegó a la salvación completa como Lot y sus hijas. Quedó para siempre como monumento de advertencia en tierra de nadie, entre la condenación y la salvación. Jesús la usó como ejemplo de los últimos días. Como fue en los días de Lot, así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. La esposa de Lot representa a todos aquellos que salen parcialmente del mundo, pero mantienen su corazón atado a él. Y mientras esta tragedia se desarrollaba a nivel personal, la ira divina finalmente se desataba sobre las ciudades. Entonces Jehová hizo llover sobre Sodoma y sobre Gomorra azufre y fuego de parte de Jehová desde los cielos. Génesis 19:24 describe el momento más aterrador de juicio divino jamás registrado en la historia humana. Pero aquí está lo que te va a impactar. La palabra hebrea para lluvia aquí es matar, que significa, literalmente, hacer descender violentamente, como una cascada destructiva. No fue una destrucción gradual o un desastre natural común. Fue una intervención sobrenatural directa donde el cielo mismo se convirtió en arma de guerra contra la tierra. El azufre ardiente descendió como proyectiles celestiales, incinerando instantáneamente todo a su paso. La temperatura debió alcanzar niveles tan extremos que incluso las piedras se derritieron. Génesis 19:25 confirma la devastación total. Y destruyó las ciudades y toda aquella llanura con todos los moradores de las ciudades y el fruto de la tierra. No quedó nada vivo, ni personas, ni animales, ni vegetación. Hasta el suelo mismo se volvió estéril. Fue borrado de la existencia todo rastro de esas civilizaciones prósperas. Pero aquí está el detalle profético que muchos pasan por alto. Este fuego no vino de la tierra hacia arriba, sino del cielo hacia abajo. Esto simboliza que el juicio final no será resultado de guerras humanas o desastres terrestres, sino una intervención divina directa desde las regiones celestiales. La descripción bíblica es tan específica que los arqueólogos han encontrado evidencia de destrucción por fuego intenso en la región del Mar Muerto, con capas de ceniza y azufre que confirman una catástrofe súbita y masiva. Dios dejó evidencia física para que las generaciones futuras supieran que su juicio es real y literal. Abraham vio desde lejos el humo que subía como el humo de un horno. Era la confirmación visual de que la negociación había terminado y la justicia divina había prevalecido. Y precisamente en ese momento de devastación total, comenzaron a manifestarse en el mundo las mismas condiciones que habían provocado semejante juicio. Hermanos, Ezequiel 16:49 nos revela el primer síntoma que caracterizó a Sodoma. He aquí que esta fue la maldad de Sodoma tu hermana, soberbia. Pero aquí está lo que te va a estremecer. La palabra hebrea gaón no significa simplemente orgullo común, sino una arrogancia tan extrema que desafía abiertamente a Dios y se burla de su autoridad. ¿Reconoces esta actitud en nuestra generación actual?
Sociedades enteras que han declarado la muerte de Dios, que ridiculizan los valores bíblicos como obsoletos, que celebran públicamente lo que las Escrituras condenan. Es el mismo espíritu de Sodoma manifestándose a escala global. Seremos como dioses, determinando por nosotros mismos lo que está bien y lo que está mal. Observa cómo se manifiesta este orgullo moderno, reescribiendo la definición de matrimonio, redefiniendo el género humano, proclamando que la vida humana en el vientre no tiene valor, estableciendo que cada persona es su propia autoridad moral. Es la rebelión sistemática contra el orden creacional de Dios. Pero hay algo más siniestro. Este orgullo no se conforma con ser tolerado, exige adoración. No es suficiente que permita su existencia, debes celebrarla públicamente, o serás castigado socialmente, económicamente, hasta legalmente. Es el mismo espíritu que rodeó la casa de Lot exigiendo conformidad total. 1 Juan 2:16 identifica esto como la vanagloria de la vida, una de las 3 concupiscencias que caracterizan al sistema mundial caído. Pero cuando este orgullo se institucionaliza en gobiernos, sistemas educativos y medios de comunicación, se convierte en la misma soberbia que provocó fuego del cielo. La pregunta no es si estamos viendo el espíritu de Sodoma. La pregunta es, ¿cuánto más tolerará Dios esta arrogancia desafiante antes de enviar su respuesta celestial? Si este mensaje está removiendo algo en tu espíritu, comparte este video y suscríbete para recibir más revelación profética que necesitas para estos tiempos. Y este orgullo desmedido inevitablemente produce la segunda señal profética que estamos presenciando. Ay de los que a lo malo dicen bueno, y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas, y de las tinieblas luz. Isaías 5:20 profetizó exactamente lo que vemos manifestándose hoy con intensidad alarmante. Pero aquí está lo que muchos no comprenden. Esta inversión moral no es accidental ni gradual, es una estrategia sistemática para destruir los fundamentos mismos de la civilización bíblica. En Sodoma, la violencia se había normalizado como entretenimiento, la perversión se había institucionalizado como cultura, y la maldad se había legalizado como derecho. Lo que comenzó como tolerancia hacia comportamientos destructivos, terminó como imposición obligatoria de celebrar esos mismos comportamientos. ¿Te das cuenta del paralelo exacto con nuestra época? Lo que hace décadas era considerado abominación moral, ahora es enseñado en las escuelas como progreso social. Lo que la Biblia condena claramente ahora es promovido por gobiernos como derechos humanos. Lo que destruye familias ahora es celebrado como liberación personal. Observa la progresión diabólica. Primero se pide tolerancia, solo queremos ser aceptados. Luego se exige igualdad, tenemos los mismos derechos. Después se demanda celebración, debes afirmar nuestro estilo de vida. Y finalmente se impone persecución, quien se oponga será castigado. Es exactamente el patrón que siguió Sodoma. Romanos 1:32 describe la etapa final de esta inversión. Quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. No solo practican el mal, sino que aplauden y promueven a otros para que lo hagan. Cuando una sociedad llega al punto de llamar heroico al villano y criminal al héroe, cuando premia la maldad y castiga la virtud, ha cruzado la línea roja que separó a Sodoma de la supervivencia. Y esta inversión moral inevitablemente desencadena la tercera señal que confirma nuestros tiempos. Hermanos, cuando los hombres de Sodoma rodearon la casa de Lot, no vinieron solo por los extranjeros. Génesis 19:9 registra sus palabras amenazantes. Y dijeron, quítate allá, y añadieron, vino este extraño para habitar entre nosotros, y habrá de erigirse en juez, ahora te haremos más mal a ti que a ellos. ¿Te das cuenta de lo que esto revela? Los justos se habían convertido en el enemigo público número 1. Lot no había predicado contra ellos, no había organizado protestas morales, simplemente había mantenido un estándar diferente de vida. Pero eso era suficiente para convertirlo en blanco de odio violento. Su mera existencia como persona justa
era una reprensión constante a la conciencia colectiva de la ciudad corrupta. Aquí está lo que te va a estremecer. Estamos viendo exactamente este mismo fenómeno desarrollándose a escala global. Los valores bíblicos ya no son simplemente rechazados, son activamente perseguidos. Quienes defienden la definición bíblica de matrimonio son etiquetados como extremistas. Quienes protegen la vida no nacida son criminalizados. Quienes enseñan moralidad bíblica son silenciados sistemáticamente. Juan 15:19 nos advirtió sobre esto. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo. Pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo. Por eso el mundo os aborrece. No es coincidencia que la persecución se intensifique precisamente cuando la sociedad se corrompe más. Observa el patrón. Primero viene la marginación social, luego la discriminación económica, después la persecución legal y finalmente la violencia física. Los cristianos en muchos países ya están experimentando todas estas etapas. La pregunta no es si la persecución llegará, sino cuándo se intensificará en tu región. 2 Timoteo 3:12 lo confirma. Y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Cuando veas que los justos son sistemáticamente atacados, sabrás que el juicio divino se aproxima. Pero junto con la persecución de los justos, comenzaron a manifestarse señales en la misma creación. ¿Has notado que la destrucción de Sodoma no solo vino del cielo, sino que también la tierra misma se rebeló contra estas ciudades malvadas? Génesis 19:25 menciona que hasta el fruto de la tierra fue destruido, sugiriendo que la misma naturaleza había comenzado a rechazar la maldad humana. Pero aquí está lo que muchos pasan por alto. Las señales naturales precedieron al juicio final. Romanos 8:22 nos revela que toda la creación gime a una, y a una está con dolores de parto hasta ahora. La naturaleza misma responde al estado moral de la humanidad. Cuando el pecado alcanza niveles críticos, la creación comienza a manifestar señales de alarma como sistema de advertencia divino. ¿Te has preguntado por qué están aumentando dramáticamente los desastres naturales en nuestra época? Terremotos en lugares inusuales, incendios forestales devastadores, tormentas de intensidad sin precedentes, sequías y inundaciones extremas. No son solo cambios climáticos naturales, son señales proféticas de que la paciencia divina se está agotando. Lucas 21:25 profetizó sobre los últimos días. Entonces habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas, y en la tierra angustia de las gentes, confundidas a causa del bramido del mar y de las olas. Las mismas fuerzas naturales que Dios usó contra Sodoma están siendo movilizadas nuevamente. Observa que estos desastres no afectan por igual a todas las regiones. Hay un patrón. Las áreas que más desafían los valores bíblicos son las que más sufren devastación natural. California arde mientras promociona legislación antibíblica. Regiones que celebran la inmoralidad sufren huracanes devastadores. No son coincidencias. La naturaleza está enviando señales de alarma que la mayoría ignora, pero que los que conocen las Escrituras pueden interpretar correctamente. Si estos paralelos te están impactando, dale like a este video y suscríbete porque los próximos capítulos revelarán señales aún más específicas de nuestros tiempos. Pero hay una señal aún más siniestra que acompañó a la corrupción de Sodoma. Ezequiel 16:49 revela algo que muchos pasan por alto sobre Sodoma: abundancia de ociosidad y saciedad de pan. Estas ciudades no eran pobres ni estaban en crisis económica. Al contrario, vivían en prosperidad material sin precedentes. Pero aquí está lo que te va a impactar. Esa misma prosperidad se convirtió en la trampa que las llevó a su destrucción total. La abundancia material había creado una falsa sensación de seguridad y autosuficiencia. Pensaban que su riqueza era evidencia de bendición divina, cuando en realidad era la cuerda que Dios les estaba dando para que se ahorcaran espiritualmente. La prosperidad sin temor de Dios siempre produce arrogancia moral y decadencia espiritual. ¿Reconoces este patrón en las sociedades más prósperas de nuestro tiempo?
Las naciones más ricas son precisamente las que más han abandonado los valores bíblicos. Estados Unidos, Europa Occidental, Canadá, Australia. Su prosperidad económica coincide exactamente con su declive moral y espiritual. La abundancia se ha convertido en ídolo. Deuteronomio 8:17 advirtió sobre este peligro. Y digas en tu corazón, mi poder y la fuerza de mi mano me han traído esta riqueza. Cuando las sociedades se enriquecen, tienden a olvidar a Dios y a atribuirse el mérito de su éxito. La prosperidad alimenta el orgullo, y el orgullo precede a la destrucción. Apocalipsis 3:17 describe perfectamente esta condición. Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. La prosperidad material había cegado completamente su percepción espiritual. La tragedia de Sodoma no fue la pobreza, sino la riqueza sin righteousness. Y cuando Dios quiso mostrar su juicio, comenzó precisamente por las ciudades más prósperas de la región. Las ciudades modernas más prósperas están siguiendo exactamente el mismo camino, hacia el mismo destino. Hermanos, si pensamos que Sodoma y Gomorra fueron solo ciudades históricas, estamos perdiendo completamente la advertencia profética. Apocalipsis 11:8 identifica a la gran ciudad como que en sentido espiritual se llama Sodoma y Egipto, confirmando que el espíritu de Sodoma se manifestaría nuevamente en los últimos tiempos. Pero aquí está lo que te va a estremecer. Podemos identificar exactamente cuáles son esas ciudades modernas. Observa las características específicas. Centros de poder político que desafían abiertamente los valores bíblicos. Metrópolis económicas que exportan corrupción moral al mundo entero. Capitales culturales que normalizan y celebran lo que Dios abomina. No es coincidencia que estas ciudades también sean las más prósperas e influyentes del planeta. San Francisco proclama abiertamente ser la ciudad más liberal del mundo, mientras sufre una crisis de drogas, violencia y decadencia urbana sin precedentes. Nueva York lidera la promoción de legislación antibíblica mientras enfrenta crimen descontrolado. Las capitales europeas que más han abandonado sus raíces cristianas son las que más sufren crisis sociales profundas. Pero hay algo más siniestro. Estas ciudades no solo practican la maldad localmente, sino que la exportan globalmente a través de medios de comunicación, entretenimiento, educación y políticas internacionales. Son centros de influencia que contagian al mundo entero con el virus espiritual de Sodoma. ¿Te das cuenta del paralelo profético? Así como Sodoma y Gomorra influenciaron toda la región del valle, las ciudades modernas de Sodoma están infectando naciones enteras con su agenda corrupta. Su influencia se extiende mucho más allá de sus límites geográficos. Jeremías 23:14 profetizó sobre esto, como Sodoma Mesón, y sus moradores como Gomorra. Dios identifica ciudades y regiones enteras por su semejanza espiritual con Sodoma, confirmando que el patrón se repetiría, y en medio de estas ciudades modernas corrompidas, Dios está preservando un remanente específico. ¿Recuerdas que Abraham negoció con Dios por solo 10 justos en toda la región? Génesis 18:32 registra la promesa divina: no la destruiré por amor a los 10. Esto revela algo profundo sobre cómo opera la misericordia de Dios. Él preserva regiones enteras por causa de un remanente fiel, sin importar cuán pequeño sea. Pero aquí está lo que necesitas entender. Ese remanente tiene una responsabilidad profética específica. 2 Pedro 2:7-8 nos dice que Lot era justo y que afligía cada día su alma justa, viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos. El remanente no son simplemente creyentes pasivos, sino intercesores activos que sienten dolor genuino por la condición espiritual de su sociedad. Su aflicción constante asciende delante de Dios como incienso profético. Hoy Dios tiene preservado un remanente en cada nación, en cada ciudad, en cada región corrupta. Son los que aún claman en oración, los que mantienen valores bíblicos sin compromiso, los que interceden fervientemente por avivamiento y arrepentimiento nacional.
Su presencia es lo único que mantiene la protección divina sobre sus regiones. Pero observa esto. El remanente moderno enfrenta exactamente la misma presión que enfrentó Lot. La tentación constante de comprometerse para ser socialmente aceptables, la presión económica para conformarse al sistema corrupto, el aislamiento social por mantener convicciones bíblicas. Muchos están siendo afligidos cada día, como Lot. Ezequiel 9:4 describe la marca divina sobre el remanente. Pasa por en medio de la ciudad, por en medio de Jerusalén, y ponles una señal en la frente a los hombres que gimen y que claman a causa de todas las abominaciones que se hacen en medio de ella. Dios identifica y protege específicamente a los que gimen por la maldad de su generación. La pregunta no es si existe un remanente, sino si tú formas parte de él. Si este mensaje está tocando tu corazón y reconoces el llamado a ser parte del remanente fiel, dale like a este video y suscríbete para recibir más palabra profética para estos tiempos críticos. Pero este remanente está recibiendo señales cada vez más claras de lo que se aproxima. Escapa por tu vida. No mires tras ti ni pares en toda esta llanura. Génesis 19:17. Registra las últimas palabras de advertencia antes de la destrucción total. Pero aquí está lo que muchos no comprenden. Estas advertencias no llegaron de repente. Fueron el culminar de un proceso de señales progresivas que habían estado manifestándose durante años. Antes de esa noche final, había habido señales sutiles, la degradación moral gradual, la violencia creciente, la pérdida de hospitalidad sagrada, el rechazo sistemático a los mensajeros divinos. Abraham había intercedido, Lot había sido testigo silencioso, los ángeles habían llegado como última oportunidad. Las advertencias habían estado sonando, pero la mayoría las había ignorado. ¿Te das cuenta de que estamos viviendo exactamente el mismo proceso de advertencias progresivas? Desastres naturales intensificándose, conflictos internacionales escalando, crisis económicas profundizándose, persecución religiosa aumentando, señales celestiales manifestándose. No son eventos aislados, son alarmas divinas sonando con intensidad creciente. Mateo 24:37-39 nos advierte: mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dando en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca, y no entendieron hasta que vino el diluvio, y se los llevó a todos. La vida normal continúa mientras las advertencias finales suenan. El patrón es siempre el mismo. Dios envía advertencias progresivas. La mayoría las ignora manteniendo rutinas normales. Llega el momento de evacuación urgente, y finalmente se desata el juicio inevitable. Estamos en la fase de advertencias finales antes del llamado de evacuación. Hebreos 12:25 nos confronta: mirad que no desechéis al que habla. Las últimas advertencias están sonando ahora mismo, y la respuesta que demos determinará si escapamos o perecemos. La pregunta no es si las advertencias son reales, sino si tendremos sabiduría para responder antes de que sea demasiado tarde. Y le dijeron: escapa por tu vida. No mires tras ti ni pares en toda esta llanura. Escapa al monte, no sea que perezcas. Génesis 19:17. No era solo una instrucción para Lot, era el protocolo divino de escape que se aplica a todos los tiempos de juicio. Pero aquí está lo que necesitas entender urgentemente. El escape no es solo físico, es principalmente espiritual y requiere acciones específicas inmediatas. Primero, debes salir mentalmente del sistema corrupto. Romanos 12:2 ordena: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Tu mente debe rechazar completamente los valores, prioridades y definiciones del mundo caído. No puedes pensar como Sodoma y esperar escapar de su destino. Segundo, debes salir emocionalmente de los apegos mundanos. La esposa de Lot murió porque su corazón seguía en Sodoma. 1 Juan 2:15 advierte: no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Debes cortar lazos emocionales con sistemas, posesiones y relaciones que te atan al mundo condenado. Tercero,
Debes salir físicamente de compromisos pecaminosos. Esto significa renunciar a trabajos que requieren participación en maldad, salir de inversiones en empresas que promueven inmoralidad, alejarte de lugares y actividades que contaminan tu testimonio. 2 Corintios 6:17 es claro: salid de en medio de ellos y apartaos. Cuarto, debes escapar al monte, buscar refugio en la presencia de Dios. Salmo 121:1 declara: alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? El monte representa intimidad con Dios, vida de oración intensa, dependencia total del Altísimo. El escape requiere urgencia absoluta. No hay tiempo para demoras, excusas o gradualismos. Es ahora o nunca. Después del fuego devastador, después de la destrucción total, después del juicio inexorable, viene la promesa más gloriosa de toda la Biblia. Apocalipsis 21:1 declara: vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron. Pero aquí está lo que te va a llenar de esperanza eterna. La destrucción de Sodoma fue solo una sombra profética de la renovación total que Dios tiene preparada. 2 Pedro 3:13 amplía esta revelación. Pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Toda la corrupción, toda la maldad, todo el sufrimiento será eliminado completamente, no reformado, no mejorado, completamente erradicado y reemplazado por perfección divina. Isaías 65:17 profetiza: porque he aquí que yo creo nuevos cielos y nueva tierra, y de lo primero no habrá memoria, ni más vendrá al pensamiento. Sodoma, Gomorra y todas las tragedias de este mundo caído serán borradas para siempre de la memoria. No habrá dolor residual, no habrá trauma permanente, no habrá lágrimas eternas. Apocalipsis 21:4 describe la realidad venidera. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Cada lágrima derramada por la maldad de este mundo será secada personalmente por las manos del Padre. La nueva Jerusalén descenderá del cielo como una novia ataviada para su marido. No habrá templo, porque Dios mismo habitará directamente entre su pueblo. No habrá sol ni luna, porque la gloria de Dios será la luz eterna. No habrá mar, porque ya no existirá separación entre las naciones. Este es el destino glorioso que espera a todos los que escapan del juicio. Eternidad perfecta en un universo completamente renovado, donde la justicia reina para siempre. Los paralelos son innegables: orgullo desafiante, inversión moral, persecución de justos, señales naturales y prosperidad engañosa. Sodoma no fue solo historia, fue profecía. Las advertencias suenan, el remanente intercede, pero el tiempo se agota. La pregunta no es si viene el juicio, sino si escaparás a tiempo. Actúa ahora. Dale like, comparte y suscríbete para que más personas reciban esta revelación urgente. ¿Quieres saber cuáles son las 7 señales específicas que indican que el arrebatamiento está a las puertas? En el próximo video revelaré los indicadores proféticos que confirman que nuestra generación verá el regreso de Cristo.